tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, ustedes recordarán que días atrás pues había sometido a votación pues la designación del nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso pues se decidió por mayoría, obviamente, de votos, la designación de la nueva ministra Loretta Ortiz, lo cual pues la verdad hubieron muchísimas críticas, sobre todo por la senadora traidora que nosotros conocemos, quien es pues obviamente Lili Téllez. Pues resulta que ella salió a cuestionar la autonomía de Loretta Ortiz, claro, antes de que se designara que en este caso iba a ser ella la nueva ministra por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero había hecho un planteamiento en donde ella, según asegura, que los ministros, como son propuestos por el presidente de la República, pues entonces no tienen una autonomía verdadera y que serían impuestos para cumplir los caprichos del presidente de la República. Bueno, pues vamos a recordar qué fue lo que mencionó Lili Téllez y luego posteriormente la respuesta que da a los señalamientos de esta misma senadora, pues ya la nueva ministra Loretta Ortiz, quien posteriormente a asumir el cargo, tomar protesta dentro del Pleno de la Cámara de Senadores, pues entonces da una conferencia de prensa y le responde de muy, pues podemos decir de una manera muy correcta y sobre todo certera a los cuestionamientos que había hecho Lili Téllez. Buenas tardes, senadores. Antes México tenía hambre y sed de justicia. Ahora México agoniza, infestado por los parásitos de la 4T. Autonomía e imparcialidad. No existe nada más importante para la Suprema Corte de Justicia. Es más, ese es el requisito constitucional. Que los ministros sean ajenos a los otros poderes, que no sean propuestos por el presidente. Ese era el verdadero cambio que necesitaba México. ¿Qué imparcialidad pueden tener los soldados del presidente que han propuesto para la Suprema Corte? Lástima, qué lástima, tanta sapiencia, tantos estudios, tanta experiencia, tanta sabiduría jurídica. No es nada si no hay autonomía de carácter, si no hay seguridad personal. ¿Verdad, senadora Olga Sánchez Cordero? Así es. ¿De qué sirve si están sometidos? Si le deben la chamba al presidente. ¿A quién le sirven? ¿A México o al presidente? Al presidente. La 4T dijo que haría un cambio. La 4T juró y perjuró una transformación. Esto no es ninguna transformación. No simule, senador Menchaca, usted es una finísima persona, pero no vengan a decir esas mentiras. Con su traje muy bien planchado. Yo le reconozco que usted es un hombre inteligente. ¿Cómo les falta esa vergüenza para presentarse aquí y decir que hay un cambio y decir ustedes que son imparciales y que se cumple con lo que mandata la Constitución, cuando bien saben que no es cierto? Bien lo saben. Al presidente le dio miedo hacer el cambio que realmente requería el país. Al presidente le ganó la tentación de tener a la Corte a modo. Eso es lo que quería y eso es lo que está demostrando. Se dobló el presidente Andrés Manuel López Obrador ante su propia ambición de poder. Ya preparo una iniciativa para que sean electos de otra forma los ministros de la Corte. Antes México tenía hambre y sed de justicia. Hoy México agoniza, lleno, atascado de los políticos parásitos de la 4T, que no quieren un Estado de derecho, quieren un Estado deforme, a capricho del presidente de México. Yo voy a
a buscar incesantemente desde el primer día que llegue a la Suprema Corte por una efectiva protección de los derechos humanos. Esa ha sido mi aspiración de toda la vida, por una justicia cercana al ciudadano y porque también terminemos con todos los influyentismos, el nepotismo y todas las corruptelas que a veces, en escasas ocasiones, pero a veces sí ocurren en nuestro sistema judicial. Tengan la convicción de que en mí van a encontrar una ministra comprometida con la ciudadanía, en el sentido de aplicar nuestra Constitución, los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. No, senador. Muy buenas tardes, ministra electa. Quiero hacer una pregunta muy concreta. Hace unos días la ministra Norma Piña aseguraba que un tribunal es digno solo en la medida en que defiende su independencia, que un tribunal constitucional no está para complacer a mayorías políticas, sino para defender la Constitución. Quisiera saber qué opina usted de esta visión de lo que es y debe ser la independencia de un tribunal constitucional como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Sí, es indispensable que los que integramos la Suprema Corte de Justicia votemos precisamente de manera imparcial y autónoma. Un tribunal constitucional, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene esa principal encomienda. Los votos de su servidora siempre van a ser independientes y autónomos. Gracias. Sí, ministra electa, muy buena tarde. Preguntarle dos cosas. Uno, un poco insistir en esto porque la oposición fue muy insistente y usted ya se los había dejado claro desde su comparecencia ante la Comisión de Justicia el pasado viernes, pero les preocupa esa cercanía que usted no negó con el presidente de la República. El día de hoy en tribuna se decía que no se cruce la calle de las instalaciones de la Suprema Corte hacia Palacio Nacional. ¿Usted está dispuesta a efectivamente no cruzar esa calle en ninguna de sus sentencias, por un lado? Y por otro lado, ministra electa, preguntarle, ¿usted cree que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está preparada? Ya es momento de que una mujer presida este poder del Estado mexicano. Muchas gracias. Gracias. En cuanto a mi independencia del Ejecutivo y de podríamos decir de Palacio Nacional, aseguro que voy a ser una juez independiente, una ministra independiente. Como hay precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay dos caras de la moneda, la independencia interna y la externa, y de esas las voy a ejercer. Independientemente de mi ideología política, de mi credo religioso, de cualquier cuestión personal, yo voy a juzgar con base al orden jurídico mexicano, vuelvo a insistir, conforme a la Constitución, conforme a los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia tanto de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la segunda pregunta, pues yo creo que sí, estamos más que preparadas para que llegue una mujer a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, no veo ningún impedimento como para que ocupe cualquier cargo dentro del Estado mexicano. ¿A usted le gustaría? Pues eso no lo he pensado, ¿para qué le miento? Yo ahorita voy a llegar a ser ministra. ¿Pero le gustaría? Pues no lo he pensado, a lo mejor el día de mañana, pero son 15 años. 15 años. O sea, 15 años es mucho tiempo. Más bien quiero ir conformando sentencias sólidas, votos particulares sólidos para ir, formando mi trayectoria como ministra de la Suprema Corte. Y si algún día se presenta la posibilidad, que sea merecido el nombramiento como presidenta de la Suprema Corte. Sí, ministra, primero que nada, muchas felicidades por esta. Muchas gracias. Creo que todos aplaudieron las trayectorias de ustedes. Ahí hubo consenso. Pero donde no hubo como que gran consenso fue en que se cuestionó por parte de la oposición la extrema cercanía con el presidente de la República. Entonces, dado esto, primero que nada, ¿qué garantizaría que no va a ser incondicional del presidente de la República? Y dos, si en un momento dado en el futuro podría tomarse otro método que no fuera el que se designa a los ministros a propuesta del presidente, para no tener estos vínculos a veces tan fuertes con el presidente de la República, que no es de ahorita, es de mucho antes, pero no sé si pudiera haber un cambio. ¿Cómo lo ve usted? Digo, si quieren un cambio, pues la decisión es precisamente del constituyente permanente, es decir, hay que cambiar la Constitución. Este sistema no es exclusivo de México, son muchos países, Estados Unidos de Norteamérica, muchos países que nombran así a sus ministros de la Suprema Corte, es decir, propuesta del presidente y luego ratificación o aprobación del Senado. Como muestra de un botón, la última elección de la jueza, ¿no? en Estados Unidos, que fue decisión o nominación del presidente Trump a días antes de que cambiara el poder. En lo que se refiere en cómo voy a garantizar su servidora la independencia, como la garanticé cuando fui consejera, es decir, actuando yo como lo he actuado en toda mi vida profesional de manera independiente, honorable y autónoma. Hay posibilidades, si yo tengo un interés, la misma ley de amparo me señala en el artículo 51 que me puede excusar. Entonces, si hay una circunstancia por la cual yo tenga alguna cercanía o interés con el asunto, pariente, familiar, que haya sido abogado, pues entonces me excusaré. Tengo algo a mi favor que no tienen los demás ministros, o sea, la verdad,
es que soy académica. Yo no tengo un despacho, no tengo ningún interés creado, es decir, vengo de una carrera de académica, la verdad, hasta que llegué ahora al Consejo de la Judicatura y ahorita a la Corte. No tengo asuntos pendientes de resolver ni que ceder a despacho alguno. Entonces, insisto, voy a desempeñar mi cargo como ministra de la Suprema Corte con plena independencia y autonomía. Si ustedes se dieron cuenta, pues la nueva ministra Loretta Ortiz en ningún momento negó la cercanía que tiene con el presidente de la República. Sin embargo, sí dejó muy en claro que ella está, pues en este caso, para hacer valer la ley y obviamente la Constitución. Yo creo que a estos senadores panistas o priistas, perredistas, lo único que les molesta en este caso es que el presidente, pues efectivamente tiene la facultad de designar o en este caso llevar la terna que sería sometida a votación dentro de la Cámara de Senadores, pero esto no es nuevo. A ellos no les, pues podemos decir, no se inconformaban cuando Felipe Calderón designó a ministros, también cuando lo hizo Enrique Peña Nieto o Vicente Fox. Qué casualidad que ahora en tiempos de la 4T, pues entonces ellos sí le encuentran tres pies al gato, ¿no? Bueno, yo creo que la verdad los planteamientos o los señalamientos que hizo Lili Téllez pues dejan ver exactamente lo que significa esta misma senadora. Sobre todo que hay que recordar que ella llegó al poder pues por parte de Morena y luego posteriormente da su brinco hacia este grupo parlamentario del PAN y ustedes pudieron observar y sobre todo escuchar la forma en que Lili Téllez, con una hazaña pues bastante fuerte, bien marcada, le menciona o se refiere a sus compañeros como parásitos y parásitos de la 4T. Pues yo creo que a opinión de la mayoría de los mexicanos, pues la que es una parásita, pues es ella, y sobre todo chapulina y traidora. Pues amigos, esta es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like a este video. También los invito a que se suscriban y pues recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos, que tengan un excelente día. Bye bye.